Y lo vamos a hacer en el libro Segunda de Corintios, capítulo número 5 del libro Segunda de Corintios. Y lo vamos a leer del verso 11 en adelante. Hoy vamos a leer 2 capítulos. Y dice la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros,
Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Vamos a orar a Dios y que Dios derrame misericordia abundante en nuestra vida. Y vamos a incluir en nuestra oración a la mamá de Dorita, a Jenny Ley, que está enferma con infección renal, para que Dios derrame bendición abundante en su vida y Dios se glorifique en gran manera en ella y le dé la sanidad. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, amantísimo Padre, tú que derramas misericordia, tú que obras, Señor, en los corazones, tú que extendiste tu brazo, Señor, para que tu pueblo se agarrase de ti, Señor, y recibiese tan grande bondad y tan grande misericordia de parte de ti. En esa hora, Señor, háblanos a través de tu palabra, glorifica tu nombre, llénanos, Señor, con tu presencia, derrama siempre, Señor, tus bondades y tus misericordias sobre cada uno de nosotros. Tu palabra fluya en nuestros labios y en nuestro corazón, y cada día, Señor, crezcamos en conocimiento y en sabiduría de parte de ti. Te ruego, Señor, en esta hora por Jenny Ley, para que tú obres, Señor, en su vida, la sanes, Señor, de su enfermedad, y ella alabe y glorifique tu nombre al ver cómo tú, Señor, pones tu mano sanadora sobre ella y su enfermedad en esta hora es quitada para la gloria de tu nombre. Quédate con nosotros en esta hora y glorifícate, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora, un tema muy interesante para la iglesia del Señor, que se titula igual como está en la Biblia, el ministerio de la reconciliación. Y queremos hablar precisamente de eso, por cuanto es importante conocer cómo Dios, en su infinita misericordia, ha venido obrando en medio de su pueblo y obrando, de tal manera que cada uno de nosotros ha ido encontrándose con el Señor, recibiendo bendiciones abundantes en nuestras vidas, y cada día vamos escalando en esa cobertura del Señor. La Biblia nos muestra cómo el hombre perdió contacto con Dios, cómo el hombre, a través de su desobediencia, permitió que en su corazón fuese llenado de angustia, de temores, pero sobre todo, el hombre fue creado para mantener siempre una comunión clara con el Señor. El hombre estaba de la mano con Dios y cara a cara hablaba con Dios cada día. Sin embargo, esa relación se rompió por cuanto el hombre prefirió darle la espalda a Dios, y así es hasta nuestros días, de tal manera que el hombre perdió toda oportunidad con Dios de estar en esa comunicación, de tener ese respaldo de Dios en nuestras vidas, de que Dios obrase como obró allá con Adán y lo incrustó en un paraíso y lo había puesto para que
fuese él enseñoreado de todo, siendo el hombre destituido de toda gloria de Dios, siendo el hombre que ya no tenía comunicación con Dios, siendo el hombre que estaba destinado hacia una condenación eterna. Así como dice la Biblia, por un hombre entró el pecado al mundo, así también por un hombre entró la reconciliación. Amén, iglesia. Por un hombre entró el pecado al mundo, así por un hombre la libertad. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre se derramó la gracia, y todos nosotros ahora podemos estar seguros de que en esa gracia derramada por el Señor tenemos victoria, y la tenemos en abundancia. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, nosotros hemos observado que aún dentro de la Biblia hay burladores, hay personas que viven en un mundo de apariencia, hay hombres y mujeres que vienen a este lugar, y no porque sea acá la Restauración Cristiana, sino a todas las congregaciones sobre la tierra, en donde ocupan un espacio en la obra de Dios, pero sus corazones están lejos de agradar a Dios. Sus corazones nunca han estado dispuestos para glorificar, para alabar, para adorar a ese Dios todopoderoso. Sin embargo, cuando las situaciones se presentan, porque siempre habrán situaciones, siempre habrán momentos desagradables para cristianos y para no cristianos, como lo que acaba de ver ahorita, por cierto. Todo estaba color de rosa y de repente una sacudida fuerte, y allá por Nagarote parece de que han habido catástrofes. Nosotros no sabemos en qué momento nuestra vida dejará de fluir. Nuestra vida dejará de existir sobre la tierra, y tendremos que despertar en un momento determinado, en el culminar de los tiempos, en donde tengamos que rendir cuentas. ¿Sabían ustedes que vamos a rendir cuentas, verdad? Y vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. El que nosotros hayamos sido limpiados, purificados, no quiere decir que no vamos a rendir cuentas en aquel día. Estaremos cara a cara con el Señor, dice la palabra, y Él nos irá señalando todas las cosas que hicimos, que no hicimos, que hicimos bien o que hicimos mal. Es por ello que nosotros a diario debemos de tener en cuenta estar siempre en paz con Dios. Y nuestra vida debe de regirse por ese patrón que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. O sea, dicho de otras maneras, nosotros no podemos decir que somos cristianos y nuestra vida todavía sigue siendo una máquina de pecado. Nosotros no podemos decir que ya Cristo se glorificó en nuestra vida, porque nosotros no vamos a expresar algo que el Señor no haya hecho. Si usted ha recibido el perdón de Dios, su vida debe de sufrir cambios. Si usted está de la mano con el Señor, su vida tiene que ser diferente. A la luz de este capítulo 5 y parte del capítulo 6, notamos precisamente ese detalle importante
donde el Señor nos manda a reconciliarnos con Él. Usted me puede decir, ¿reconciliarme de qué? Usted se levantó hoy, considera que no ha hecho nada malo, probablemente no se acuerda que un ojo se le viró para un lado y el otro para el otro, o probablemente con un gesto de desagrado trató mal aún a sus propios hijos, a su esposo o a su esposa, o haya cometido X o Y pecado. Independientemente de todo, en nuestro diario vivir nosotros cometemos errores grandes, pequeños y medianos. En unos nos damos cuenta, en otros tal vez no. Independientemente de todo ello, nuestro deber es estar en paz con Dios. Para aquellos que en su vida no han tenido todavía ese trato, pero siguen asistiendo a la iglesia, hay quienes se están 2, 3, 4 años, hasta 5 años todavía, han asistido a la iglesia, pero nunca han abierto su corazón delante de Él. ¿Habrá alguno de esos todavía por acá? Que haya estado viniendo y viniendo y viniendo, pero su corazón todavía no ha sido tocado por el Señor. Y entonces cada vez que oye un mensaje le agrada y por eso viene, pero siempre está diciendo, qué bonito estuvo el mensaje, eso está bueno para la hermanita fulana de tal porque a ella le cae bien, o para el hermanito fulano de tal porque para él está poniendo cabal en el dedo de la llaga. Y somos buenos para delegar nuestra irresponsabilidad, y somos buenos para echarle la culpa a los demás de todas las acciones que suceden, o para ver cómo los demás cometen X o Y errores, pero yo me considero que estoy limpio de corazón. Así hay muchas personas que vienen a la iglesia, que creen que todos son culpables de todo. Algunos hasta se atreven y dicen, no, es que a vos está bueno que te pase, porque vos cometiste tales y tales errores. Y luego se da vuelta para donde la otra hermanita y le dice, y a vos también está bueno que te pase, porque vos también cometiste esto. O sea, somos buenos para señalar, y somos buenos para delegar, y somos buenos para que los demás traten de vivir una constancia con Dios, pero yo considero que todavía soy bueno y que no he hecho nada malo y no tengo nada de qué reconciliarme. Le decía yo a alguien por ahí a quien estimo mucho, esos que son buenos son a los que yo un poco más le temo, porque esos desgraciados todavía no han aprendido a humillarse delante de Dios, porque todos somos malos, y siendo malos no podemos estar en paz con Dios, a menos que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad y de todo pecado, así como dice el capítulo 6, que el Señor en su misericordia nos limpió, nos purificó, derramó de su amor para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Estando destituidos de toda gloria de Dios, nosotros no éramos aptos para nada, pero en la gloria del Señor, Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras culpas, Él pagó el precio por nosotros, y Él hizo posible que hoy seamos la niña de los ojos de Dios. De que sea Dios el que derrama su misericordia sobre nuestras vidas, y de que es Dios el que obra en nuestros corazones. Por eso nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Por eso dicen los versos finales de la porción que leíamos, no tenemos de qué preocuparnos
si estamos en angustia, si estamos en persecución, si hay maldad sobre nosotros. No nos preocupamos por eso, porque hay un Dios sobre nuestra vida que está obrando, protegiendo y cuidando cada uno de nosotros para que a nosotros no nos pase nada malo. Amén, aleluya. Y cuando algo malo nos pasa, es porque Dios lo permite también para que tú no empieces a delegar tu responsabilidad en otro, para que tú te des cuenta quién eres, qué haces y hacia dónde vas. El Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos siempre reconciliados con Él, que recordemos de dónde nos ha sacado Dios, no porque vamos a vivir conmiserándonos de que, ay, pobrecito de mí, yo tan malo que era, y yo como que estuviésemos extrañando el lugar o el espacio o la condición en que nos encontrábamos. No, cuando Pablo hace referencia a su posición anterior, no lo hace con la finalidad de que añoraba el lugar, el espacio o la posición que él tenía cuando no conocía a Cristo, sino que Pablo hace ver de que él, antes de conocer a Cristo, dice la palabra que él tenía a Cristo de menos y consideraba que Cristo era un fraude. Pero cuando a su vida llegó la presencia del Señor y el Señor lo tocó, ya usted conoce allá el capítulo 9 de los Hechos, su vida cambió de una forma tal que su gente, con la que él se relacionó antes de conocer a Cristo, se extrañaba de verlo, por cuanto él era un perseguidor de la iglesia y ahora él estaba defendiendo la iglesia. Él era un perseguidor de cristianos y ahora él le hablaba a los cristianos, y con la palabra que él llevaba, cada día se añadían los que tenían que ser salvos. Y él andaba de lugar en lugar, de espacio en espacio, llevando la palabra de salvación con orgullo, porque Dios había obrado en su vida. Su vida había cambiado. Ahora él era nueva criatura. Ahora él estaba depositado en las manos del Señor y su vida la regía el Señor para donde el Señor así lo decidía. Quiera Dios que nosotros entendamos también que nuestra vida la rige el Rey. Quiera Dios que entendamos también que nuestros pasos deben de ir donde el Señor nos lo señala y no donde nosotros queremos ir. Pablo dice en la Biblia que era llevado de un lugar a otro, pero sus labios nunca se callaron. Pero también tú vas a notar que así como la gente que conoció a Pablo antes de conocer a Cristo se extrañó, también se extrañó la gente que conoció a Pablo, que conocía su vida de pasado, que conocía todas las cosas que él estaba haciendo, pero que hoy se presentaba delante de ellos como un hermano de ellos, como un hermano en Cristo. Entonces ya te puedes imaginar aquellos que no se habían dado cuenta de que Pablo había sido tocado por el Señor, y había sido cambiada su vida, y había sido transformado y hecho una nueva criatura. Tenían miedo. Tenían miedo porque decían, este es un perseguidor de la iglesia. ¿Cómo es que hoy él está en medio de nosotros y nos dice hermanos? ¿No se ha extrañado usted tal vez cuando alguien a quien usted ha conocido de años y lo ha conocido en el mundo y sabe que en el mundo era de lo peor, pero hoy está en medio de nosotros y somos hermanos? Y uno dice, bueno, ¿y este? Yo no lo vi que cambiase, y yo no lo vi que se reconciliase.
¿Y es que acaso todos se tienen que reconciliar delante de Él? No tienen que ser delante del Señor donde está la reconciliación, y es a Dios al que tenemos que confesarle nuestros pecados, y es delante de Dios donde tenemos que humillarnos. Y aunque nos extrañe, pero algo vamos a notar en las personas. Si son tocados por el Señor, sus vidas tienen que sufrir cambios y sus vidas tienen que seguir en otro ritmo, que es el cual Dios les ha dado. A la luz de esta introducción, en la cual el Señor refleja esa posición de la reconciliación, o el ministerio de la reconciliación con relación a nuestras vidas, vamos a ver tres detalles que son bien importantes, y el primero lo encontramos allá en el verso 16. Y dice así: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto nos habla de una perspectiva de vida. Una perspectiva, estamos hablando de visión. O sea, de una nueva visión en nuestra vida. Cuando Pablo hace referencia a ese detalle de la reconciliación, nos da muestra de dos cosas que a Pablo le sucedieron. La primera es con relación a su vida pasada. Pablo tenía una visión, Pablo tenía perspectivas, Pablo tenía propósitos, como todos debiésemos de tenerlo. Sin embargo, en aquel momento, para Pablo, aunque él se jactaba de lo que era, dice la Biblia que todo lo que hacía estaba equivocado, porque él se consideraba de fariseo, o sea, como fariseo en cuanto a la ley, dice irreprensible. Él guardaba la ley mejor que cualquiera, conocía la palabra mejor que cualquiera, pero aborrecía al Señor y aborrecía a los cristianos, por cuanto él tenía el conocimiento en el cerebro, pero no había habido un cambio ni una relación con el Señor. Entonces, su vida pasada tenía visión y tenía perspectivas, pero sus perspectivas estaban equivocadas, como las de muchos de nosotros cuando venimos a Cristo, que nuestra vida pasada era un desastre. Nuestra vida pasada no tenía principio ni final, no teníamos objetivo, no teníamos visiones, sino que nosotros caminábamos sin rumbo y lo único que hacíamos era fabricar pecado. Salíamos de un pecado, nos metíamos en otro, y cuando veníamos éramos una buena fábrica de pecado. ¿Qué eran las cosas que nosotros no sabíamos hacer que degradara a Dios? Nosotros nos acostumbramos a no agradar al Señor. Algunos, como su servidor, se atrevieron aún a retar a Dios y decirle a Dios que era un cero a la izquierda. Pablo, aunque era conocedor de la ley, pero no conocía a Cristo y no sabía la relación con Cristo. Cuando el Señor toca su vida, cuando el Señor derrama su misericordia sobre la vida de Pablo, dice la Biblia que Pablo empezó a vivir nuevas experiencias y a tener una visión diferente a la que antes tenía. Su vida ahora tenía sentido. Su vida estaba llena de amor. Su vida ahora gozaba de respaldo y de cobertura que antes no tenía. Por eso Pablo dice: antes yo tenía todas estas cosas, pero hoy las veo como basura por amor a Cristo. Gloria a Dios. Te pregunto a ti: ¿cómo ves tú tu vida pasada? ¿Y cómo ves tú todas aquellas acciones que tú tuviste, buenas o malas? ¿Las ves como basura? ¿O todavía sigues añorando
todas esas posiciones que en un momento determinado tuviste en el mundo. Hay cristianos que todavía se acuerdan que tenían influencia con el jefe. ¿Y de qué nos sirven a nosotros las influencias si la mayor influencia la tenemos con Cristo? ¿Para qué quiero yo tener influencia con el señor alcalde, con el señor gobernador o con el señor presidente de la república? Si mi rey derrama misericordia, si mi rey cubre mi vida y él guía mis pasos en todo momento y en todo lugar. Por eso yo no le temo a nada ni le temo a nadie, porque seguro estoy que Dios va conmigo de la mano y él me lleva a cualquier lugar. En esa misma seguridad debes de vivir tú al darte cuenta que tú fuiste comprado en justo precio en la cruz del Calvario y el Señor ha establecido perspectivas para ti que tú debes de seguir para estar siempre de la mano con el Señor, para sentir gozo al estar en medio de su obra, para disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene derramadas para tu vida o preparadas para tu vida. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Dice Pablo, si antes conocimos a Cristo en la carne, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? En primer lugar, cuando tú te rindes al Señor, tu vida sufre cambios. Tu vida deja de ser lo que antes eras. Si tú has meditado en tu vida pasada, meditas hoy en tu nueva vida, tú vas a encontrar una serie de cambios en tu vida. Una serie de acciones que antes no hacías. Una serie de cosas que antes vivías y hoy ya no las vives. Otra serie de detalles que antes sufrías y hoy ya no los sufres. Eso implica que tu vida ha ido cambiando poco a poco. No es un acto de magia como el mundo pretende que nosotros vivamos. El hecho de que tú abras tu corazón delante de Cristo no quiere decir que tú vas a cambiar en un 100%, así como por un arte de magia, en donde con la varita mágica llegó el brujo, el hado, el no sé quién, te tocó y tú fuiste una nueva criatura. Eso es en los cuentos de hadas o en aquellas leyendas de hechicería. Pero en el Señor la vida es diferente, porque el Señor te da a ti la oportunidad de que tú hagas lo posible. Lo imposible lo hace Dios. ¿Amén, iglesia? Lo posible lo haces tú, lo imposible lo hace Dios. ¿Qué es lo posible que tú puedes hacer? Todos los cambios de tu vida. Tú vas luchando cada día por esos defectos, tú vas luchando por esas cosas que te hacían sufrir y poco a poco tú vas venciendo y te vas sintiendo feliz de ver cómo el Señor te va dando la fortaleza, la cobertura y el respaldo para que tú puedas luchar y vencer. Pero llegará momentos en los cuales en tu vida no podrás vencer. Y entonces necesitarás de la mano de Dios. Y entonces Dios te dice, no te preocupes, bástate mi gracia. Porque en la gracia del Señor todo lo podemos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía que no estaba solo. Aunque su vida fue una vida muy complicada, por cuanto al llevar el evangelio a toda criatura allá donde él anduvo, siempre lo anduvieron persiguiendo y no con buenas intenciones. Pablo nunca desistió porque él sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Cuando Dios estableció esas perspectivas, Dios le dio la oportunidad a Pablo de que viviese un momento muy precioso. Su vida sufrió cambios por fe, pero se depositó en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahí es donde debe de estar basada nuestra fe,
Y ahí es donde comienza tu ministerio de resurrección, o la resurrección para tu vida, o la reconciliación para tu vida. Porque estando muertos en delitos y pecados, Dios nos permite encontrarnos con Cristo, para que Cristo en su sangre preciosa seamos limpiados, purificados y puestos en una nueva vida. A partir de ahí, nuestra vida sufre cambios y nuestra vida va de victoria en victoria hasta el día que Cristo venga y levante su iglesia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí Pablo nos da una oportunidad maravillosa, porque nos habla de cosas viejas. Dice, las cosas viejas pasaron. Cuando se está refiriendo la Escritura a cosas viejas, no se está hablando en tiempos de edad o de lo viejito que nosotros podamos ser, porque no se trata de eso, sino se está hablando de actitudes, de esas actitudes equivocadas que nosotros tenemos, de esa vieja naturaleza que está incrustada en nuestro corazón, que día a día lucha con esa nueva naturaleza en Cristo, porque siempre en nuestro corazón hay una inclinación hacia la maldad. Entonces, esas cosas viejas debemos de luchar cada día para irlas venciendo, para irlas pisoteando, para dejarlas enterradas, para que ya no vuelvan a resurgir en nosotros y este viejo hombre resurja de nuevo y trate de opacar al nuevo hombre que viene de Cristo. Nosotros vamos a ir cada día luchando por ser mejores. Es de allí donde el Señor dice que a partir de la reconciliación nosotros somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasan. Nosotros adquirimos nuevas actitudes, nuevos cambios. O pregunto, ¿desde que tú naciste alabas a Dios? ¿O desde que tú naciste doblas tu rodilla para pedirle a Dios que sea tu cobertura? ¿O desde que tú naciste Dios está incrustado en tu corazón para llenarte de bendiciones? No. Nosotros hemos venido a conocer a Cristo desde el momento en que el cual Él extiende su mano de misericordia, abre nuestros ojos, nuestro corazón, quita esas vendas que nos tenían opacado, y ahora podemos nosotros decir con orgullo que Cristo ha cambiado nuestras vidas, que Cristo nos ha tocado, que Cristo ha derramado misericordia, que Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas son aquellas que nos hacían sufrir. Las cosas viejas eran aquellas que nos hacían que nos denigráramos cada día. Las cosas viejas son aquellas que nos ponían en vergüenza y en la calle cuando nos encontraban y nos miraban en pecado y nosotros no podíamos librarnos de ello. Pero ahora en Cristo ya no es posible que nosotros andemos en pecado. Ahora en Cristo nosotros nos gozamos día a día porque Dios está con nosotros. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vea esto. Nosotros antes llorábamos, ahora nos gozamos. Antes estábamos en tristeza, ahora nos reímos. Antes vivíamos determinadas cosas que nos hacían daño, ahora vivimos bajo la cobertura de Dios y sabemos que Dios cubre nuestras vidas, porque Dios para eso fue a la cruz del Calvario, para derramar misericordia sobre nuestra vida y cubrirnos. Como la gallina cubre a los polluelos, dice el Señor, así nos cubre a nosotros para que no nos pase nada malo. Dios en su infinita bondad ha hecho de nosotros personas diferentes, personas que hoy pueden hasta sentarse, gustarse y platicarse sin que haya temores, excepto aquellos que se han disfrazado de ovejas siendo lobos. No sé si tú ya habrás vivido esta experiencia, pero yo sí ya la he vivido.
cuando andaba evangelizando por aquellos sectores de mi paisito, que son sectores extremadamente violentos, y llegué a determinados lugares donde antes yo ya había llegado en otras hierbas, muchos me dijeron: ¿y vos cómo me venís a evangelizar a mí si vos antes eras un borracho? Mira qué cosa más curiosa. Al mundo no se le olvida los defectos de uno. A Cristo ya no los borró, porque para eso fue a la cruz del Calvario. Por eso nosotros no nos preocupamos de lo que nos digan allá afuera, nos preocupamos de lo que Cristo pueda decir por cada uno de nosotros. Pero me decían así: ¿vos cómo me vas a evangelizar a mí si antes eras un vago, antes eras un borracho, antes hacías tal cosa, antes trasnochabas? Pero eso es bueno que se lo digan, porque el mundo, aunque no lo quiere decir a ciencia cierta, siempre reconoce que hay cambios en tu vida. ¿Cómo te has sentido tú cuando a ti te han dicho lo que antes eras? ¿Cómo te sientes tú cuando puedan decirte: tú siendo cristiano y sigues viviendo en lo mismo del pasado? Porque sería desastroso para nosotros que, siendo nuevas criaturas, estemos viviendo en pecado. Sería desastroso para nosotros que, sabiendo que la sangre de Cristo ha bañado nuestro corazón, nosotros tengamos inclinación todavía al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al robo y a todo aquello que implique pecado. Por eso es que nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, para que Dios vaya siendo el artesano en cada uno de nosotros y nuestra vida vaya siendo moldeada cada día para la gloria de su nombre. En Cristo tenemos una victoria maravillosa, porque la sangre de Cristo nos limpió y nos purificó. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Por último, del verso 18 en adelante dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto nos da un detalle que es importante en nuestra vida, y es el hecho de que, así como nosotros tenemos nuevas perspectivas, porque tenemos nuevas perspectivas, ¿no? Gloria a Dios. Porque si no hay nuevas perspectivas, entonces no ha venido Cristo a nuestras vidas. Si nosotros tenemos nuevas perspectivas y nosotros tenemos también lo que se conoce como nuevas criaturas, o somos nuevas criaturas, implica también que vamos a tener nuevos propósitos. Nuevos propósitos. Por eso es que Pablo decía: a nosotros, oh Corintios, nos encargó el Señor. ¿Qué te ha encargado a ti el Señor que hagas? Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Que todas esas bendiciones que han llegado a tu vida, tú las transmitas a los demás, como hacía, por ejemplo, aquel gadareno. Si tú te acuerdas, que dice la Biblia que después de que fue liberado, la palabra del Señor, él quiso seguir a Cristo. Y Cristo le dijo: no, un momento. Mejor ve y cuéntale a los demás las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Dice la Biblia que ese hombre no se cansó de pregonar todas las maravillas que Cristo había hecho. O allá en el capítulo 7, verso 36 de San Marcos, cuando dice que Dios le prohibió a todos que contasen las maravillas que Él estaba haciendo, pero dice que entre más Él les mandaba, más ellos divulgaban, porque no podían contenerse de cómo Dios derramaba gloria y todos recibían bendición. Solo la cristiandad de hoy ha nacido con los labios sellados. Solo la cristiandad de hoy ha nacido con los labios cerrados. Pero dice la Biblia:
si tú te callas, las piedras hablarán, porque es necesario que pregones a tiempo y fuera a tiempo las maravillas de Dios sobre nuestras vidas. Y ese es el nuevo propósito del Señor, que cada uno de nosotros lleve ese mensaje de salvación, que comparta con el mundo las bendiciones que han sido hechas en nosotros, para que así como nosotros recibimos bendición, otros también reciban bendición. Así como nosotros fuimos liberados, otros también sean liberados. Y así como otros recibieron la bendición abundante en su vida, también esos reciban esa misericordia derramada de Dios, porque nuestros labios siempre están henchidos de emoción al saber que las misericordias de Dios son sobre nuestras vidas y pueden ser también sobre la vida de los demás. Cuando Pablo le decía a los corintios: oh Corintios, nosotros hemos sido enviados para llevar el mensaje de la salvación. Eso nos da la muestra de cómo nosotros nos gozamos en el Señor, y esa nueva visión que Dios ha derramado en cada uno debe ser cada día puesta en práctica para que el Señor se glorifique en nosotros. Nosotros ya no podemos retroceder. Nosotros ya no podemos vivir en un mundo de apariencia. Nosotros debemos de retomar el ministerio de la reconciliación en nuestra vida y dar cada día pasos firmes de victoria, porque Dios está con nosotros. Amén, iglesia. Amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie y le vamos a clamar a Dios y a darle gracias por sus bendiciones, a darle gracias por su respaldo, a darle gracias por su misericordia. Y si usted siente de que en su vida hay luchas, clámele a Dios en esta hora y deje que el Señor se glorifique en su vida. Él le ha prometido respaldo, Él le ha prometido cobertura, y Él le va a dar la victoria. Oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por dar ese paso de victoria hacia nosotros, reconciliándonos, Dios, reconciliándonos contigo, Señor, para que en tu sangre preciosa y en tu sacrificio nosotros hayamos obtenido esa libertad y hayamos obtenido esa reconciliación. Te ruego, Señor, en esta hora que tú te glorifiques en cada vida, en cada corazón y en cada mente. Perdónanos toda iniquidad y todo pecado. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.